Andrea, ¿tú tienes Ifigenia impresa? Yo la tengo impresa. No, profesor, no la tengo impresa. Ok, yo tengo Ifigenia impresa 3 o 4 ediciones en Caracas. Y, pero aquí la tengo en la computadora también. Y eso no es nada, porque Don Quijote, yo recuerdo que hace unos años estaba ordenando mis libros. Resulta que tengo 11 ediciones de Don Quijote y una o dos en inglés. Dos ediciones diferentes en inglés, dos traducciones diferentes. Yo no sé, yo quedé impresionado con esa historia. Yo sí tengo una versión impresa del Quijote. Es un libro bastante grueso cuando lo vi Ujú. por primera vez y me lo regalaron cuando era joven y nunca, como en la clase del Quijote, nunca lo terminé de leer y en el propio foro dije que me quedé en una parte después de la escena de los molinos. Ah, oye, pero pasaste por la escena de los molinos, es una maravilla. Sí, en la clase de la profesora Machuca, cuando explicó el Quijote, en las ilustraciones que agregaba, casi siempre había relación con esa susodicha escena de los molinos. Tanto Mm. impacto tuvo. Bueno, sí, sí, la escena de los molinos es una parte importantísima de Don Quijote. Bueno, mira, voy a leer este pedacito de Ifigenia y después el poema al que hace referencia y después, no sé, nos despedimos porque ya nos pasamos. En la vida real, o sea, en el aula de clases, el siguiente profesor que tuviera clase en ese salón me habría sacado. Bueno, entonces está César Leal con María Eugenia ahí, se molesta, ella trata de mirar lo bonito para que se contente, eh, y quizá, no sé, piensa que con un beso quizá eso se solucionaría, pero resulta que ella no le están gustando mucho los besos porque eh, critica la manía de los hombres de recortarse la barba, el bigote, y eso es incómodo para la mujer que los besa. Entonces no quiere eso, pero está pensando en los besos. Está tratando de acostumbrarse a esa vida en la cual su marido va a ser su dueño, va a ser el que decida todo sobre ella, pero está pensando en los besos. Está pensando en que, bueno, está su tía ahí de chaperona y que no puede ni decir nada acerca del conflicto que tienen ahí, pero está pensando en los besos. Está tratando de convencerlo a él de que se contente, eh, él que es el tipo más convencional, tradicional del mundo, pero ella está pensando en los besos. Aún tratando de domesticar ese espíritu libre que tiene, ella está pensando en los besos. Y entonces, vamos a ver, creo que voy a empezar a leer aquí. Y digo que así debió expresarse el pensamiento de tía Clara, de que hay un momento que la tía Clara está de espaldas y está tejiendo. Entonces ella, para alivianar la situación con César Leal, ella le pide a la tía que se voltee. Entonces la tía se voltea y se sienta frente a ellos y junto a una lámpara y sigue tejiendo, pero lanza un suspiro mirándolos a ellos. Entonces ella dice, yo ahora como entonces tengo la absoluta seguridad de que prendidos en aquel largo suspiro de la tía Clara, surgieron de su boca, sí, surgieron de su boca y volando un segundo por el ambiente del salón, los invisibles átomos de su pensamiento, que diría más o menos, también allí, en el sofá de damasco azul, nos sentábamos nosotros. Y también algunas veces en ese rincón de frente no había nadie. O sea, nos besábamos. Y digo que así debió expresarse el pensamiento de la tía Clara, porque no bien sus nudosas manos, bañadas en la luz verde de la pantalla, comenzaron a mover pausadamente las dos agujas de hueso, mientras la pelota de estambre rodaba un segundo por encima de su falda e iba a dar en el suelo sobre la alfombra oscura, yo, junto al indignado silencio de Leal, sin saber por qué, me puse a evocar muy dulcemente unas escenas lejanas, pero tan lejanas que era apenas si lograba esbozarlas mi memoria.
En ellas me sentía de nuevo pequeñita. Ah, aquí viene la escena. Me sentía de nuevo pequeñita, sentada en el suelo, de espaldas al sofá de Damasco, blanqueando también allí mismo sobre la alfombra oscura, un poco más extensamente de lo que blanqueaba ahora la pelota de estambre, y allí me vi otra vez, instalada en el suelo, alineando muy formal junto a mis zapatitos de la blanca, perdón, instalada en el suelo, alineando muy formal junto a mis zapatitos la blanca hilera de gallos de papel que me había fabricado el novio de la tía Clara. Sí, el novio de la tía Clara, aquel personaje amable y enigmático que tras de mí, en el sofá de Damasco, conversaba con ella durante horas y horas, en un tono bajo, que era muy misterioso y estaba sembrado de unas pausas que eran mucho más misteriosas todavía. Ahora, después de 15 años, en mi lugar estaba la pelota de estambre, bueno, la pelota de lana, y en lugar de tía Clara y de su novio estábamos mi novio y yo. Ah, pensé llena de melancolía. La vida es un árbol que se viste y se desviste de continuo, poniendo siempre sus distintas hojas sobre los mismos sitios, al compás del mismo monótono caminar del tiempo. Y como tan suaves consideraciones inundaran mi alma en una ola de sentimentalismo, con el doble objeto de darle salida distrayendo a un propio tiempo el mal humor de Leal, le hablé de los encantos de la poesía lírica y propuse recitarle aquel emocionado nocturno de Silva. Dos puntos. Una noche, una noche toda llena de murmullos, de perfume y de música de Alan. Pero él, muchísimo más disgustado que antes, cuando yo iba por la palabra murmullo, me cortó bruscamente el nocturno para pronunciar él un extenso discurso, un extenso monólogo enérgico e imperioso, el cual comprimido en pocas palabras venía a expresar más o menos lo siguiente: que odiaba los romanticismos, que odiaba las recitaciones y que odiaba todavía más las mujeres como yo, que pretendían ser sabias y bachilleras, que en su opinión la cabeza de una mujer era un objeto más o menos decorativo, completamente vacío por dentro, hecho para alegrar la vista de los hombres y adornados con dos orejas cuyo único oficio debía ser el recibir y coleccionar las órdenes de estos, que estos le dictasen, y que además, y finalmente, le parecía indispensable el que dicho decorativo objeto usase una cabellera muy larga, puesto que así lo había indicado ya la sapientísima filosofía de Schopenhauer. Ya tú sabes quién es Schopenhauer, ¿no? Sí, del romanticismo. Ay, aquí está mi lady esperando hace rato, perdón. Sí, está en sala de espera, no lo quería interrumpir. Ah, Me eh, quedé hipnotizada mientras leí el fragmento. está bien. Caramba, mi Hasta me lady. interesaba también el nocturno de Silva cuando, ay, Sí, Leal, tal como dije, ya va, te había dicho qué amargo, qué qué amargo. doloroso es cuando lo interrumpen, cuando la inspiración empieza a fluir. Qué muerga, no es legal. Mi lady, perdóname, como esperamos un rato y no llegaba nadie más, yo empecé a leer con Andrea lo que les quería leer, que no he terminado, pero bueno, ahora te va a tocar escuchar la grabación, porque bueno, son como 5 o 6 minutos de lectura antes de lo que verdaderamente les quería leer, que es el nocturno, Andrea. No Eh, se preocupe, profe, yo prometo, la busco y bueno, me pongo en corriente con lo que están diciendo ahorita. Está bien. Bueno, entonces, yo te preguntaba que si sabías quién es Schopenhauer. Milady, el personaje, el novio de María Eugenia, acaba de decir que la cabeza de las mujeres es un objeto meramente decorativo y que les iba mucho mejor tener los cabellos muy largos para combinar con la filosofía de Schopenhauer. Y yo le preguntaba a Andrea si sabía quién era, ella acertadamente dice que es poeta del romanticismo, pero detectarán cuál es la idea de Schopenhauer, un poeta no, un filósofo, perdón. Detectarán, identificarán ustedes cuál es la idea de Schopenhauer a la que se refiere Leal en ese desventurado comentario. Y también es desventurado el comentario de Schopenhauer.
En gran manera, porque yo que tenía el cabello largo y después me lo corté, yo no entraría en esa definición entonces, No, pero no te cosa gustaría. que encuentro muy injusta. Sí, es injusto, por supuesto, es una estupidez grandísima, incluso de Schopenhauer. Schopenhauer pensaba, o eso es lo que me viene a mí en la mente, a lo mejor me equivoco, pero hay un filósofo alemán que escribió, yo creo que fue Schopenhauer, y este fragmento parece confirmarlo, escribió, las mujeres tienen el pelo largo y las ideas cortas. ¿Mm? Provoca caer la cachetada, ya seguramente se sienten peor que yo con eso. Eh, entonces el César Leal quiere que María Eugenia se deje crecer el pelo, porque ella es parisina, ella viene de París en los años 20, otra vez estamos en los años 20, con el pelo corto, porque eso era lo que estaba de moda en Europa. Entonces ella dice ahí que para tratar de deshacer ese mal humor de Leal que hay en esa escena, ella le propuso que le iba a recitar Nocturno de Silva. Y uno dice, ¿quién es ese Silva? Yo intuía que era José algo Silva y acerté. Era José Asunción Silva, que es un poeta colombiano, ¿m? Del Renacimiento. Pues, del Romanticismo. Y el poema se titula Nocturno. Y fíjense que ella está ahí tratando de entrar por el aro, pero al mismo tiempo está pensando en los besos. Y dice, Nocturno. Oh, dulce niña pálida, que como un montón de oro, de tu inocencia cándida conservas el tesoro, a quien los más audaces en locos devaneos jamás se han acercado con carnales deseos. Tú que adivinar dejas inocencias extrañas en tus ojos vedados por sedosas pestañas, y en cuyos dulces labios, abiertos solo al rezo, jamás se han posado ni la sombra de un beso. Dime quedo en secreto al oído muy paso, con esa voz que tiene suavidades de raso, y entrevieras en sueño a aquel con quien tú sueñas, tras las horas de baile rápidas y risueñas, y sintieras sus labios anidarse en tu boca, y recorrer tu cuerpo, y en su lascivia loca besar todos los pliegues de tu tibio aroma llenos, y las rígidas puntas rosadas de tus senos, y en los locos y ardientes profundos abrazos, agonizar soñaras de placer en sus brazos, por aquel de quien eres todas las alegrías. Oh, dulce niña pálida, di, ¿te resistirías? Ajá. Ella está tratando de enseñarse que los besos son una cosa muy desagradable, pero piensa en este poema y se lo quiere recitar a Leal, que con este poema se pondría más bravo, pues si no le gustan los romanticismos. Es decir, hay algo de esperanza, pero sabemos que no hay, en realidad. Bueno, este texto de ese discurso de Leal continúa, ¿no? Ella lo interrumpe en la narración para decirnos a nosotros lo que ella va pensando, pero él sigue diciendo, y últimamente, no quiero que sigas usando el pelo corto. Como la pintura, el pelo corto es cosa propia de mujeres no es cosa propia de mujeres decentes. Tanto esos últimos como los anteriores enérgicos conceptos me dejaron un instante muda de asombro y de tristeza. La idea de sacrificar mis dos queridos mechones cortos de pelo, adorno de mis sienes y ocupación perenne de mis manos, me afligía mucho, pero me afligía muchísimo más todavía el pensar que yo había trabajado sin tregua, leyendo y estudiando, a fin de instruirme y adquirir así un nuevo adorno y atractivo, el cual en lugar de ser tal adorno y atractivo resultaba de repente, según acababa de declarar rotundamente Leal, una condición desventajosa, feísima y chocante en una mujer, la mujer bachillera. ¿Cómo le dolió que él dijera eso? Que las mujeres bachilleras eran desagradables e indecentes. Bueno, chicas, las voy a dejar en paz. Yo no me he No, dado cuenta no de se la hora. preocupe. Yo le iba a preguntar, bachilleras en No hay ese caso problema, es igual profesor.
al contexto actual. Bueno, supongo que quiere decir bachilleras que se comportan como los bachilleres, como los hombres que estudian, bueno, que uno los llama bachilleres. En Venezuela la palabra bachiller es peculiar, el concepto de bachiller, de bachillerato. Ahora que yo vivo aquí, cuando aquí dicen bachiller, quieren decir un estudiante universitario que ha terminado las materias y que recibe un certificado, un diploma, no sé, bueno, que lo acredita como una persona que está preparada ya en su profesión, pero no tiene aún el título. Para recibir el título hace falta tomar, no sé si una materia más y hacer la tesis en las carreras en que se exige tesis. Y entonces después de eso le dan a uno el título de licenciado. Porque aquí un bachiller no es como en Venezuela, que es el que ha terminado secundario. Y yo no sé, pero me late que en Venezuela hace 100 años, de 60 quizá, era así. Los bachilleres eran unas personas que tenían mucho conocimiento, eran personas muy cultas, que valían como un profesional. Y en Don Quijote también, por cierto, existe el bachiller Carrasco, que dice el narrador que había estudiado en Sigüenza, es decir, en la Universidad de Sigüenza. Que diga que es bachiller significa que no es licenciado aún, que no ha recibido el título, pero que es lo que tiene que ser. Sí, vale como un profesional, pero es más bien un asunto social tratarlo con esa diferencia, ¿no? Te vamos a llamar bachiller porque todavía no te han dado el título. Como siempre, discriminación, ustedes saben. Eh, Porque siempre existen muchísimas circunstancias por las cuales un estudiante no llega o no ha llegado o le ha costado más que a otros eh, llegar al día de la graduación. Pero hay países como Perú donde se le da un documento a los bachilleres que los acredita para ciertos trabajos. En muchos lugares los reciben como si fueran licenciados, pero no son bachilleres, porque lo que falta es nada para graduarse. Pero y también hay gente que se queda así para siempre, o termina lo que tiene que terminar para que le den su título. Y entonces los bachilleres en esa época eran unos tipos que sabían de todo, ¿no? Pero eran varones, eran los que estudiaban en la universidad, los que leían, a los que les interesaba ese asunto y de quienes se esperaba que se cultivaran. De las mujeres no se esperaba que fueran buenas lectoras ni que estudiaran nada, no las admitían en la universidad. Se empezó a hacer en el siglo XX y me figuro yo que más tarde, de la época en que Teresa de la Parra escribió este libro. Entonces, para muchos hombres, supongo yo que para casi todos, tener al lado a una mujer bachillera, es decir, una mujer culta, que había leído libros que le habían dado ideas, ideas serias, eso era desagradable, eso era incómodo, por supuesto. Es mejor tener al lado una mujer ignorante a la que no pueda humillar con mucho más facilidad. A eso debe referirse esa palabra. Bueno, eso se refiere. A mí, Oye, la verdad chévere esta verdadera es que me pregunta. parece, a mí la verdad verdadera es que me parece muchísimo más atractiva una mujer con la que se pueda, bueno, una mujer no, cualquier persona, con la que se pueda conversar de estas cosas y de mil otras más complejas y más sencillas también, de las cosas triviales de la vida, pero también de las cosas muy elevadas y complejas. Muchísimo más atractivo conversar con una persona así que con una que no ha estudiado mucho, sin despreciar en Cuadro absoluto. pintado en la pared. Exacto. Exactamente. Eso Sin, también comparto su sentimiento, profesor, porque sí, sin el despreciar, tener a alguien que puedas considerar como un igual a ti, con quien puedas eso, hablar de exactamente. temas, debatir de manera sana y no Sí, tener a alguien que sencillamente sea un autómata y nada más asienta la cabeza a ay, todo lo que no, digas. eso es terrible. Eso no compagina conmigo y es una cosa similar que también vuelvo a mencionar a mi profesora de biología y química que nos llegó a mencionar que nos busquemos un hombre a quien de cierto modo podamos mandar, a quien tengamos mayor control. Y yo cuando escuché eso me pareció algo espantoso, me pareció Sí, una cosa
horrorosa, inconcebible para mí, porque yo sí soy por qué tiene muy que mandar nada? partidaria bueno, tanto de la igualdad como de la equidad. Sí, mira lo que dice Joan Manuel Serrat, que se haga lo que está mandado y que no mande nadie. Lo que está mandado es como debe ser, ¿no? Lo que es razonable, pero que no mande nadie. Eh, Uno de los ideales en una canción de Joan Manuel Serrat. Miren, que iba a decir, antes de la intervención de Andrea, que todo esto lo pienso y lo digo sin menospreciar en absoluto a nadie que no haya estudiado, que no haya hecho las lecturas que he hecho yo, ¿no? No, señor. Eso también es discriminatorio y horrible. Una persona que busca la elevación, que cultiva el espíritu, una persona así no puede menospreciar a otra que no ha tenido la oportunidad de hacer eso. Eh, no, todo el mundo tiene su valor, todo el mundo tiene su dignidad y bueno, uno se consigue a alguien que no ha estudiado como uno, bueno, entonces uno interactúa con esa persona de otra forma, porque también esa persona tiene cosas que enseñarnos y también esa persona tiene cosas valiosas en sí. Pero bueno, una relación amorosa, oye, es muchísimo más, muchísimo más amoroso si uno está en igualdad de condiciones o en condiciones muy parecidas. Es horrible si no es así. Bueno, María Eugenia parecía desear eso. Leal quería una ignorante que simplemente fuera un adorno para su vida. Una mujer que exhibir. En realidad no quería una mujer que amar, sino una mujer que exhibir. Exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, Marcela tampoco quería ser una mujer que exhibir. Quiere ser una mujer. Bueno, chicas, no sé, quizá hayamos terminado. Tenemos Em, buen material para hacer ahora el parcial. Sí, buen material para hacer Que nuestro si no. comentario. qué maravilla, me alegra mucho oír eso. Gracias, profesor. Nos aclaró toda esa laguna mental que teníamos. Bueno, em, para eso son los profesores y los alumnos también son para eso. Ha sido un placer. Entonces, ya saben que si hay alguna otra cosa que conversar, que comentar, que preguntar, etcétera, hay otras vías. Voy a tratar de incorporar esos mensajes que les grabé en WhatsApp a la grabación del video. Mm, para que, bueno, para que se encuentre completo el mensaje, ¿no? Para ustedes, Juárez y Rincón, que no lo oyeron completo, y para quienes no vinieron hoy, que ya el hecho de que queden tres nada más, sí, significa que es tardísimo. Aunque al principio no había muchas más, ¿verdad? Sí, hemos sido poquitas. Sí, hemos sido pocos. No sabía que Sí, hoy Ricardo nos se lanzaron entró, pero también el después no examen de volvió. inglés. Entonces algunos están como corriendo para hacerlo Mm, temprano. Ay, sí, Debe ser por inglés eso. tiene mal a todos. Ay, sí, ay, Dios, tengo que investigar para el ensayo. Ay, ay, ay. no voy a decir Dios. nada porque se está grabando. Bueno, profesor, entonces eso Bromita, lo bromita. editará del video. No, 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 déjalo así. Es más, ya está dicho lo que hubiera podido decir. Este, mm, en realidad todos sufrimos más o menos con esta materia o aquella, siempre. Incluso lo que uno disfruta más, en algún momento también tiene que asustarse un poco, o siempre se asusta un poco, ¿no? O sea, no hay ninguna que se escape de las bondades y las maldades, porque Así es. nadie es perfecto. Entonces, mis Porque la niñas, perfección no nos permite ser libres. ciertamente, ciertamente. Qué bien esa reflexión para terminar. No, es porque cuando estábamos hablando y apreciando a San Agustín, eso creo que fue usted mismo que lo dijo y lo escribí de forma parafraseada,
Sí, sí, Ser, sí. ser imperfecto permite elegir. Con la Exacto. perfección no existe la libertad. No, 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 no es posible. Existe lo que existe, existe la perfección. La libertad, ¿para qué? Si es que ya lo tengo todo. Pues fíjense que eso me hace recordar una condición que tenían los dioses griegos, que desde luego eran perfectos, ¿no? Bueno, no, perfectos no. O quién sabe, yo en realidad no conozco mucho a los dioses griegos. Esa no es mi religión. Ah, pero había algo que siempre se dice de los dioses griegos que envidiaban a los mortales. Y los envidiaban precisamente porque podían morir, porque su vida era finita, imperfecta, sí, cometían errores, aunque los dioses eran igualitos a los seres humanos, igualitos a los mortales, porque también eran presa de la ira, presa de los celos, de la envidia, etcétera. Bueno, los mortales tenían sobre ellos una ventaja. Tenían con respecto a ellos, con respecto a los dioses, una ventaja. A pesar de los sufrimientos de la vida, de las imperfecciones de la vida y de ese mar de sentimientos negativos que tenían el consuelo de morir algún día y dejar de sentir ese peso, esa, esa contrariedad de ser como eran. Y que no hubiera manera de avanzar con respecto a eso, porque ellos eran dioses. No tenían como el hombre eh, que en la religión griega no, la religión helénica, no era mucho, pero podían cambiar, o podían experimentar cuando menos, o podían intentar algo, porque el padre de Edipo y el tío de Jasón, que es otra versión del Rey León, o mejor dicho, otro original del Rey León, de la cual el Rey León es una reescritura. El padre y el tío de Jasón podían hacer algo, intentar algo para cambiar el destino, intentar alejar a aquel que iba a acabar con sus vidas, intentar hacer algo para que no pasara algo que no les convenía. Pero los dioses no podían hacer eso. Los dioses no solo tenían que aceptar lo que viniera, sino que además eran ellos quienes lo decidían. Lo decidían con sus sentimientos humanísimos. Pero bueno, una vez decidido eso, se acabó, ya eso era. No había vuelta atrás. Ah, lo tenían que aceptar hasta ellos mismos. Sí, en la perfección ya no hay camino. Es perfecto, ese es el final de todo. En la imperfección hay posibilidad de libertad. Hay libertad, siempre hay. Para los seres humanos siempre hay. O te vas por este camino o te vas por aquel. Y por el que te vaya, eso es expresión de tu libertad. Sobre todo cuando no hay influencias externas. Bueno, siempre hay influencias externas, por supuesto. Al final es uno quien decide. Y si no te atreves a ponerte en contra de esa decisión a la cual te están induciendo, eres tú quien está usando tu libertad para dejarte convencer. Es tú quien otorga tu libertad, quien renuncia a ella. Mario Eugenia está haciendo eso en esta página que les acabo de decir, de leer. Está cediendo su libertad, cosa que no le va a traer nada bueno. Quizá luchando para optar por la otra opción, ahí debe haber redundancia. Optar, opción. Debe ser redundancia. Quizá eligiendo la otra opción obtendría un resultado que sería más agradable para ella, pero parece que no desea hacer lo que es necesario hacer, oponerse, trabajar, esforzarse de una manera en que no se ha esforzado hasta ahora, porque hasta ahora ha sido una niña rica. Pero eso se le acabó. Bueno, ya está buena. Wow, no, Ah, de verdad que usted es increíble, profesor. no, chica, Sí. ustedes salieron perdiendo con este profesor. No, ¿qué va? Sí, Todos sí, salimos sí. ganando.
Sobre todo yo, salí ganando con estos alumnos que me tocó. Muchas gracias, muchachas. Nos vemos otro día. Que Así así será. A sea, la misma hora y por profesor. el mismo canal. Por la Así misma, mismo. como el Chavo del 8. Chaito.